Y claro que los ángeles, cuando cumplen su misión, claro que están contigo. Porque tú tienes ángeles que Dios te ha puesto. Porque cuando tú estás pidiendo ángeles especiales y arcángeles, vienen un tipo de ángeles especiales para ese tipo de guerra. Y se juntan junto con lo que ya tú tienes. Cuando se terminó esa guerra, esos ángeles vuelven a su posición y tú sigues con los ángeles que Dios te ha puesto. Pero nunca un ángel se le va a aparecer a usted y le dará un nombre, como le ha parecido a muchos, ¿no? Que se me apareció un ángel y me dio tal nombre, como le pasó a José Smith. Se me apareció un ángel y me dijo que se llama Moroni. Los ángeles no tienen nombre. Los únicos ángeles que aparecen con nombre son los que usted ve en la Biblia. Ningún ángel ahora mismo se le va a aparecer a usted para darle un nombre. Yo soy Moroni, yo soy fulano. Eso se ve en el mundo de los demonios. Los ángeles no dan nombre. Los ángeles están en tu vida. Y si llega un ángel especial, llega para tu vida para un propósito. Y cuando cumple ese propósito ya, tampoco no es que tú te vas a hincar a hablar con los ángeles. Porque puede ser engañado y te hable un demonio. Esto es un asunto que todo quien lo hace y todo quien hace la relación es Dios. Fíjate que cuando los ángeles llegaron donde Abraham, no fue que Abraham buscó esta relación con los ángeles. Fue Dios que permitió la relación de los ángeles con Abraham. Cuando tú tengas una relación angelical, esa relación angelical, Dios es que la va a hacer y la va a hacer con un propósito. Para trabajar en lo que tenga que ver tu ministerio al cual Él te ha llamado. Entonces, cuando usted le pide a Dios, esos ángeles pueden romper esos hilos de conexión. Y ahí entonces el demonio suelta a la persona. En una ocasión, yo estaba orando por una muchacha en mi iglesia, que ella era miembro de nuestra congregación. Ella se mudó del municipio y se fue a vivir para otro lugar, y por eso ya no está con nosotros. Y esa muchacha, yo recuerdo que yo estaba orando por ella. Yo estaba orando por ella y se le manifestó un espíritu y me dijo: yo me llamo, por ética no voy a decir el nombre, yo me llamo fulana de tal. Y dio el nombre de que se llamaba fulana de tal. Y el demonio me quería hacer entender a mí que era la bruja misma que estaba en la muchacha. Y yo le dije: ningún ser humano puede poseer otro ser humano. Tú eres un demonio. Y se rió. Tú a ella tienes que soltarla. Y me dijo: yo tengo demasiado poder. Digo: ¿cuáles son tus poderes? Ritos, conjuros. Entonces ahí me di cuenta que el poder que recibía este demonio era porque en el mismo momento de la liberación esa bruja estaba haciendo ritos y conjuros, dándole fuerza a este demonio. Y ahí el Espíritu Santo entonces me habló
es cuando Dios me empieza a enseñar a cómo pelear con estos tipos de espíritus que tienen conexiones con brujos y que tienen conexiones con satanitas. Y ahí fue que mando a los ángeles al altar de aquella mujer, desbaraten ese altar y desbaraten todo lo que estén haciendo en contra de esta muchacha. Cuando di la orden, inmediatamente el demonio me dijo: maldito, ¿por qué lo envía a ellos? A desbaratar mi altar, a quitarme mi fuerza. Digo, claro que sí, hoy se te quita todo poder y toda autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Y el demonio echó un grito fuerte y la soltó. Pero la soltó cuando se rompió ese hilo de conexión, cuando se rompió lo que le daba la fuerza al demonio. Y así mismo me pasó con una pastora, que esa pastora, cuando ella era niña, ella se había enfermado. Ojo con esto, con lo que le voy a decir. Ojo con esto. Con sus hijos. Ya ustedes son cristianos. Pero para los que no son cristianos, que miran esta programación, porque hay muchos cristianos que miran, muchas personas que no son cristianos, que miran esta programación. Ojo con esto. Y ustedes también, para advertir a sus familias. Esta niña, su padre la llevaron donde una bruja, porque ella estaba enferma. Y la bruja agarró a esta niña y lo que le hizo fue una entrega a Satanás. Su padre no sabía. Su padre no sabía que era una entrega que le estaban haciendo a Satanás. No sabían eso, que era una entrega que le estaban haciendo a Satanás con su hija. Y resulta que pasó el tiempo, la niña creció. Ahora sus padres son cristianos. Ella también está buscando de Dios. Y ya ahora es una mujer. Pero empezó a tener problemas en su vida espiritual. No podía dormir. Los demonios le hablaban en los oídos. Tenía una guerra increíble. La llevaron a psiquiatras, la llevaron a psicólogos y no valía nada de lo que se estaba haciendo, porque los demonios no cogen terapia. Y esta muchacha vivió un proceso fuerte. Y cuando yo la conozco, que me presentan el caso, yo recuerdo que en una de las liberaciones, esa pastora levitó, estando así, miren, acostada así. Ella se acostaba. Así acostada, estaba en el aire, levitando. Y ella levitando en el aire. Mi segunda experiencia de orarle a alguien que levite. Yo me quería volver loco. Y un demonio habló y dijo: ella se nos fue entregada para que sea esposa de Satanás. ¡Wow! Dios mío. Que ella se te fue entregada para que sea esposa de Satanás.
¿Cuándo se te fue entregada? Cuando ella estaba pequeña, que la llevaron donde la bruja fulana de tal. Y esa señora murió, pero me reservo el nombre. Y allí su padre la llevaron, no con la intención de que se le sea entregada a Satanás, pero nosotros movimos que ella se le entregue a Satanás, porque esa niña vino con una asignación grande y nosotros la queríamos para nosotros, maldito. Ya bien, como ellos sabían la asignación que Dios tenía con esa niña, ellos quisieron adelantarse al propósito de Dios y se la presentaron a Satanás, porque ya había una legalidad de los padres. Ay, mi niño no duerme, mi niña no duerme. Ahí van y lo llevan donde un brujo, donde un chamán, pero usted no sabe qué es lo que ese brujo hace con sus hijos. Y eso fue lo que esa bruja hizo. Entregó a esa niña a Satanás. ¿Y sabe qué? Que cuando ella estaba levitando, uno de los sacerdotes satánicos, que usted dirá, y esa muchacha nunca estuvo en el satanismo, porque esto también le pasa a personas que Satanás lo marca, así como Dios te marca, Satanás te marca y busca la manera de él atraparte. Y como ella estaba marcada por Dios y luego él la marcó también para desbaratar el plan y el propósito de Dios, ahí en la liberación, en cuerpo astral, se apareció un sacerdote satánico y dio su nombre y utilizó al demonio como puente para hablar, pero yo sentía la energía del sacerdote satánico que estaba ahí, y los que estábamos ahí también la sentían, y el demonio empezó a dar la información, y el sacerdote satánico me dijo: te doy un cheque en blanco, Olve. Me habló por mi nombre, me dijo Olve y mi apellido. Si quieres el lunes, esa liberación fue un miércoles que le hicimos. Si quieres el lunes, estoy en República Dominicana y voy con un cheque en blanco para que tú me firmes con lo que tú quieras, qué cantidad de dinero tú quieres, para que a ella no la liberte. Y ahí entonces empieza esa guerra espiritual. Eso era un peso. Y yo sentía como que me estaba debilitando. Y todos los que estábamos ahí nos sentíamos debilitando. Y el Espíritu Santo me habló: pide que yo mueva intercesores. Y empecé a hacer esa oración. Y yo: Padre, ¿por qué tú dices que yo pida esto? ¿Sabes por qué? Porque él, como sacerdote satánico, él tiene toda una iglesia satánica que ahora mismo está orando para que esta liberación no se efectúe. Así que empieza a orar y a clamar. Empieza a orar y a clamar para yo mover intercesores en toda parte del mundo. Ahora, mira, hermano, eso fue una experiencia fuerte. Y lo que se estaba moviendo en la iglesia era algo fuerte. Allí todo se paralizó, allí todo se frizó. Era una energía demasiado fuerte lo que se estaba moviendo ahí. Yo nada más le decía a Dios: Dios mío, dame fuerza. Y las otras personas que estábamos ahí, mi esposa, el esposo de la mujer. Mira, hermano, y ahí se armó una guerra espiritual tan fuerte que ahí teníamos que pedirle a Dios que envíe los ángeles
a que empiecen a romper, a cortar toda conexión y a borrar todo camino astral, para que ese sacerdote satánico no llegara hasta donde estábamos nosotros. Fue algo fuerte. Y aquí a mi casa, y aquí en mi casa, venían en plano astral aquí a mi casa. Y me tumbaban cosas. Y diciéndome que deje de orar por ella. Y empezamos ese combate, hasta que Dios nos dio la victoria. Por eso le digo, y eso no fue un día. En eso duramos, en ese pleito de romper esa conexión con esos satanistas, duramos aproximadamente como un mes para romper esa conexión. No estoy hablando de que ella sea libre, romper las conexiones de ese demonio que estaba ahí, con esos satanistas. Como un mes. Y a ella había un demonio que le llamaban translocación, que ese demonio llamado translocación en sueño la llevaba a ella a la iglesia satánica de esa gente que se encuentra en un estado de Estados Unidos, el cual también me reservo el nombre. En ese estado de Estados Unidos hay una iglesia satánica. Y a ella, a esa iglesia satánica, ese demonio de translocación en sueño la trasladaba y la ponían en un pentagrama satánico. Y la mujer evangélica, no estoy hablando de un impío, evangélica, pero había tantos ritos. Había un hilo de conexión demasiado fuerte y había que romperlo. Y ese demonio de translocación era que se encargaba de eso. Ese demonio de translocación la llevaba a África. Y allí en África, en sueño, la hacían que ella coma carne humana. Y entonces ella decía, Dios mío, pero ¿cómo yo estoy haciendo esto? Yo no quiero hacer esto. Pero los demonios lo hacían porque había un control. Es decir, ese hilo de conexión no se rompió tan fácil. Hubo que sacar una serie de demonios. Translocación hubo que sacarlo. Porque como era con satanistas, habían varios demonios, los cuales ellos le habían puesto hilos de conexiones. Porque ellos no querían que esta mujer sea libre fácilmente. Y esos demonios, cuando eran sacados del cuerpo de esa pastora, esos demonios gritaban como niños y decían, Orbe, por favor, no nos saque de aquí. No nos saque de aquí, nos van a castigar fuertemente porque no terminamos el trabajo. Digo, ustedes se van en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué tiempo duré yo con esa pastora en esa liberación? No de los hilos de conexiones, no. El hilo de conexión fue un mes. Pero lo que tenía que ver su liberación por completo fue 3 años y pico que se duró. 3 años y pico. Para que sea libre por completo. Y hubieron cositas que le quedaron, que el esposo de ella y ella, a ellos, son parte del ministerio de liberación en la congregación donde ellos están. Ahí están ellos ayudando a muchas personas. Y le quedaron 2 o 3 ahí para que el esposo se vaya puliendo. Y esos 2 o 3 que quedaron ahí, ese discípulo que era el esposo de ella, terminó de parte de Dios de hacer el trabajo que faltaba. Y Dios lo dejó así como darle una enseñanza a él mismo y a ella.
el proceso de ellos. Es decir, hay gente que ustedes se van a encontrar que van a tener unos hilos de conexiones tan fuertes que no es en un día que usted va a romper esos hilos de conexiones. Por eso es que la liberación es por proceso. Hoy hacemos una parte y mañana hacemos otra y buscando revelación del cielo. Y usted me dirá, pero Jesús lo hacía de una vez. Usted lo dijo claro, Jesús lo hacía de una vez. Ahora, con esto no le digo que no aparezcan casos que son de una vez. Yo he tenido casos que hoy se lloró y hoy mismo Dios nos ha libertado. Pero hay otros que no. Hay otros que es un proceso, porque en ese proceso Dios va trabajando con el individuo. En ese proceso Dios va trabajando con el individuo, donde el individuo va madurando. Y usted se desespera, pastor, ¿y cuándo es? Digo, yo no sé, pregúntale a Dios cuándo es. Vamos a ver qué es lo que Dios está trabajando en tu vida. Era como el apóstol Pablo. Ay, te he rogado varias veces que tú quites este aguijón, ese emisario de Satanás que atacaba al apóstol Pablo, como dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios le decía al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y hay gente que para Dios poder perfeccionarse en las debilidades de ellos, que en este caso es una atadura que ellos tienen, esa atadura para ser rota es un proceso y no depende de mí, sino eso depende de ti y de Dios, o de cualquiera que te esté orando. Y así duró el proceso de esta muchacha. Ese hilo de conexión. Un mes entero. Pero en ese mes entero también Dios a mí me iba enseñando. ¿Y qué me enseñó Dios a mí? Vuelve. Tú no eres un superhéroe. Tú no libertas a nadie. Tú no sanas a nadie. Soy yo el que liberto. Es decir, en cada proceso de eso, también Dios me iba enseñando a mí. Me iba dando paciencia. Por eso es que yo no me desespero. Ustedes se desesperan, pero yo no, porque yo sé cómo es que Dios trabaja, pero a usted yo no entiendo, porque no es fácil, un proceso de liberación. Yo recuerdo a César, al evangelista César Sánchez. Él se desesperaba, pastor, ¿y hasta cuándo? Y yo decía, pero cuando tú estabas en tu brujería, tú no decías hasta cuándo. Entonces, aguántate hasta que Dios haga la obra en ti. Usted puede buscarlo a César Sánchez. Él tiene un canal también de YouTube. Evangelista César Sánchez. Que él tiene un canal de YouTube que tiene unos temas bien interesantes. Usted puede buscarlo. Entonces, la gente cree que el asunto de la liberación y en los casos que tú te encuentras es fácil. En una ocasión también oré a otra muchacha que tenía hilos de conexiones con un brujo. Hilos de conexiones con un brujo. ¿Y qué pasa? Que ese brujo, esa bruja, porque era una bruja, dueñas de muchas bancas de lotería aquí en el país. Y esa muchacha trabajaba en una de sus bancas. Cuando yo le estaba haciendo la liberación a esa muchacha,
El demonio se me manifestó como esa mujer dueña de todas esas bancas. Había un hilo de conexión. ¿Y sabe qué me ofreció ese demonio? En esa época había un ciclón que se estaba acercando para acá, para la República Dominicana. Y la iglesia donde nosotros estamos, en esa época, no tenía techo, no tenía plato. Lo que tenía era zinc. No tenía plato, lo que tenía era zinc. Porque los dueños todavía no le habían tirado plato. Y el demonio me dijo, muerto la risa, hay un ciclón que viene por ahí. Se te va a ir todo el zinc que tiene la iglesia. Yo soy dueña de muchas bancas. Si tú quieres, mañana mismo te doy un cheque para que tú tires el plato de la iglesia. Pero no me saque de este cuerpo. Y yo le dije, yo no negocio con demonios. Tú te vas en el nombre de Jesús. Los ángeles, arcángeles, ahora rompen todo hilo de conexión. Y tú la sueltas a ella ahora, en el nombre de Jesús. Y dijo el demonio, maldito, me quitaste mi fuerza. Sal ahora y vete a los abismos. Y fue libre esa joven. Pero ahí el hilo de conexión se rompió ese mismo día. Pero va a haber personas que el hilo de conexión con brujos y satanistas no se va a romper el mismo día. Debe de tener paciencia. De hecho, hay liberaciones de esas, de romper hilos de conexiones, que para tú romper el hilo de conexión, el Espíritu Santo tiene que revelarte, oye bien, tiene que revelarte incluso el tipo de rito o el tipo de conjuro que se haya hecho. Por eso se le llama guerra de alto nivel en la liberación. ¿Por qué? Porque cuando el brujo o el satanista envía este demonio, como un caso que yo tuve, donde había un hilo de conexión y el demonio tenía un hilo de conexión con un brujo, el demonio me dijo, el rito que se hizo, hay un sello. Lo único que te puedo decir, que hay un sello de silencio en el cual no puedo hablar. Y le digo, Espíritu Santo, revélame qué es lo que está pasando aquí. Y en eso de 10 minutos, orando, el Espíritu Santo me reveló el rito que había hecho ese brujo. Y cuando fue revelado el rito, el demonio tiró un grito y dijo, me descubriste, maldito. Ha quitado mi fuerza. ¿Y sabe cuál fue el rito? Que en sueño a esa muchacha, le habían dado pelo púbico y semen del brujo en sueño. Y eso era lo que hacía, hacía la conexión. Era una conexión fuerte. Si no el Espíritu Santo que revela, ese hilo no se rompía. Porque la legalidad, porque es que en el plano espiritual hay legalidades, hay reglas. Entonces usted dirá, pero yo veía que Stevie Joshua hacía liberaciones y yo no veía todo eso. Mira, le digo algo. Stevie Joshua sabía todo esos códigos. Lo que pasa es que él se manejaba de otra manera. Pero él sabía todos esos códigos. Porque cuando a mí Dios me empezó a hablar de esos códigos, me habló de Stevie Joshua. Y me dijo, él sabe esos códigos.
Él lo maneja de una manera, pero tú lo vas a manejar de otra manera, porque tú se lo vas a enseñar al mundo. Y por eso es que me puso a escribir ese libro, el cual yo le pido a ustedes que oren, porque he tenido mucha guerra. Pero esto tú tienes que sacarlo al mundo, para los que ministran liberación, sepan estos códigos, para ayudar a los demás, más lo que yo le voy a ir enseñando a cada uno de ellos. Le digo algo a ustedes, si no fuera por esta misión que yo tengo aquí en la tierra, yo no estuviera sentado aquí hoy hablando con ustedes. En plena pandemia, a mí me dio un dolor a las 3 de la mañana, un dolor, y llegué a la clínica y era la apéndice. Y en ningún lado me querían ni que atender, porque yo supuestamente tenía COVID. Porque supuestamente tenía COVID. Entonces, supuestamente yo tenía COVID. Y fui a la Plaza de la Salud, que ahí aceptaban gente con COVID. Pero estaba full. Y a las 5 de la tarde murió alguien. Y a esa hora, desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la tarde, fue que me dieron entrada. Y ya yo tenía la apéndice explotada. Y los demonios, yo podía ver los demonios, las sombras de los demonios. Como diciendo, hoy te vas. Pero había un propósito de Dios, porque ellos no quieren que esta información usted la sepa. Y tuve esa guerra. Hubo alguien que escribió y hablaba de un hilo de conexión con una bruja cuando ella estaba en el hospital. Lo que yo estoy hablando del hilo de conexión es cuando tú tienes el demonio dentro, que hay una manifestación donde el demonio te está haciendo la guerra. Y cuando él se manifiesta, tú, que eres el ministro o la ministra de liberación, ve este asunto, tú te das cuenta que hay un hilo de conexión con brujos. Hay otro caso, hilo de conexión con brujas. Porque los hilos de conexiones, primer punto, le decía a ustedes, se pueden dar por asunto de una entrega, como pasó con esta pastora cuando era pequeña. Se puede dar por asunto de que tú hayas pertenecido a una secta satánica, o porque tú hayas sido brujo, o por asunto de que te hayan enviado un demonio, el cual entró a tu vida y tiene un hilo de conexión. Que yo te expliqué cómo romper esas cosas. Si no le ha dado me gusta al video, por favor, denle me gusta. Miren, amados, hay muchos de ustedes que les llama mucho a la atención este ministerio. Este ministerio es hermoso. Este ministerio es lo mejor porque vivimos ayudando personas. Pero si usted no tiene el llamado para este ministerio, no entre a este ministerio. Todos, como hijos de Dios, tenemos la autoridad de echar fuera demonios, pero todos no podemos ejercer este ministerio.
Porque este es un ministerio que usted tiene que estar dispuesto hasta dar la vida. Es un ministerio que usted puede perder la vida. ¿Usted sabía eso? En esto usted puede perder hasta la vida. Cuando Dios me llamó a este ministerio, me dijo una palabra: tú estás dispuesto a dar la vida. Tú sabes, Elmer, que esto es una guerra, y es de verdad, que no es una guerra ficticia, que es una guerra de verdad, donde tú das, pero también a ti te dan. Y yo, wow. Yo, Padre, yo estoy dispuesto, porque si tú estás conmigo, yo estoy dispuesto. Y si tú permites que yo muera en un combate, fue porque tú lo quisiste, fue porque tú lo permitiste, y tú siempre, como quieras, serás mi Dios. Dios estaba con los apóstoles y ellos murieron. Pablo le cortaron la cabeza. Pedro murió, cuenta la tradición cristiana, murió con la cabeza boca abajo. Y eran los apóstoles que andaron con Jesús. Entonces, esto es un combate. Yo he tenido acercamientos donde satanitas han venido a mi propia casa. Llamo un cuerpo atrás, de verdad. Mira, eso que tú lloras mucho, no, eso no es normal. Que tú llores tanto así, eso no es normal. Escríbeme y dime que fuiste tú la que me pusiste eso en el en vivo. Escríbeme. Miren, ustedes creen que es fácil. Satanitas llaman un cuerpo atrás, físicamente. Aquí viene un satanita a mi casa, haciéndose pasar como que él estaba dando una ronda social de medicina. Pero él era médico de verdad, o es médico de verdad. Y trabajaba en un hospital cerca de mi casa, que yo no había visto en el hospital, que por eso lo acepté en mi casa con los brazos abiertos. Y cuando él se sentó en esa silla, él me dijo a mí: yo he tumbado muchos pastores, yo he tumbado muchos diáconos, y yo no entendía por qué él me estaba diciendo eso. No lo entendía. Y yo, ¿y por qué usted me dice eso? Y me dice: en el banner de mi canal está el número. En el banner de mi canal está el número. Y en la suscripción del video, en la descripción del video está el número también. Y me dice: ¿cómo es que dice el texto bíblico? Como que él no sabía bien. ¿Cómo es que dice el texto bíblico? Que hay de aquel que haga que él uno de mis pequeñitos. ¿Qué es lo que es? Y yo le terminé el texto bíblico. Yo le dije: bueno, hay de aquel que haga caer unos de mis pequeñitos. Más vale que se ate una piedra de molino del cuello y se tire al fondo del mar. ¿Sabes qué me dijo ese tipo a mí? Ese médico. Pero que yo no sabía nada. Yo estaba recién empezando en el ministerio. Bueno, a mí hay que amarrarme mucha piedra de molino. Yo, ¿cómo? Y de repente me dijo: ¿tú sabes por qué tú estás vivo? Cuando él me dijo: ¿tú sabes por qué tú estás vivo?, yo me arreglé. Yo, ¿cómo? ¿Cómo así? Y la esposa mía, ¿cómo así? Y me dice: yo soy un satanita de cuarto nivel.
Y tú estás vivo. Tú estás vivo por esos 4 ángeles que te están custodiando aquí. Por eso tú estás vivo. Y tenía una daga antigua. Una daga antigua. Me imagino que esa daga estaba preparada, estaba consagrada, que con la primera tocada que me dieron, para que el pastor muera, para que mi esposa muera, y los ángeles que Dios me había puesto, agarran a ese satanista ahí, y tuvo que decir toda la verdad. Y cuando él salió del trance, me dijo, ¿y qué hacen ustedes vivos? Y ustedes están vivos. ¿Qué yo dije? Yo le dije, usted dijo que usted es un satanista de 4º nivel. Y ese hombre se quiso volver loco porque fue descubierto. Inmediatamente dejó de trabajar en el hospital donde él estaba. Pidió el traslado. Y un día me vi con él en la calle y cuando me vio salió corriendo. Y ese día que él vino a mi casa, a la hora de él salir de mi casa, se paró un perro negro como de esa altura y miró para mi casa. Y el perro negro hizo así, mirando para mi casa. Y cuando ese perro negro se fue, mi esposa y yo empezamos a pelear. A pelear. Y de repente el Espíritu Santo me tomó y yo hablé una lengua de guerra. Hay lenguas para los que no creen en la lengua, porque hay gente que no cree en la lengua. Yo era uno de ellos. Cuando yo era teólogo, yo dije que no creía mucho en la lengua. Y ese día me agarró esa lengua, una lengua de guerra, una lengua rara. Y empecé a hablar esa lengua, Y ahí mismo volvimos en sí, mi esposo y yo. Y digo, esto es una guerra. Y empezamos a orar. Y de hecho, hay demonios que yo he estado orándole normalmente y no he podido sacarlo. Y de repente Dios me da una lengua extraña y rara que yo nunca en mi vida he hablado. Y cuando hablo esa lengua, el demonio empieza a gritar y a chillar. Y dice, me voy, maldito. No aguanto lo que tú estás diciendo. Pero yo mismo no sé lo que estoy diciendo. Pero el demonio dice, no aguanto lo que tú estás diciendo. Me voy. Mientras hablaba en español, estaba el demonio ahí. Pero Dios, que conoce todas las cosas, entonces me da una lengua que cuando entonces la he hablado, el demonio se va. El Espíritu Santo es maravilloso, hermano. El Espíritu Santo es lo mejor. El Espíritu Santo es nuestro amigo. El Espíritu Santo es nuestra compañera. Porque Él revela lo profundo de Dios a tu vida. Te da las estrategias cuando tú estás en esa guerra espiritual. Mire, hermano. Y ese satanista se presentó. Es decir, que el que está en este ministerio, esto no es un juego. Esto no lo coja de moda. Porque ahora hay una moda. Todo el mundo está hablando de demonios. Yo no le estoy hablando a ustedes de demonios, porque yo quiero hablarle de demonios. Yo le estoy hablando porque Dios quiere que yo le hable. De mi parte, yo no estuviera haciendo esto. A mí ni me gustaba este asunto de las redes. Lo mío no es moda. Lo mío es un ministerio que Dios me entregó. Hay gente que es moda. No porque ellos tienen un ministerio. Lo de ellos es moda. Lo mío no es moda. Todo el que es moda pasará. El que es ministerio permanecerá.
Y hay mucho a la moda ahora es hablar de demonios. Yo voy a hablar de demonios. No, esto no es moda. Y eso mismo pasaba en la época de Pablo, donde hubieron un grupito, los hijos de Seba, pensaban que era una moda. Los hijos de Seba pensaban que era una moda. ¡Wow! ¡Qué bien echar fuera demonios! Lo agarran esos demonios y lo dejaron hasta en cuero, lo dejaron. A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero a ustedes no lo conocemos. ¡Fua, fua, 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 fua! Se lo comían vivo. ¿Quiénes son ustedes? Entonces, esto no es un asunto de un invento. Usted no puede estar inventando en esto. Esto es que Dios lo llame. Ahora, todos ustedes tienen la autoridad de echar fuera un demonio en un momento dado. Pero el ministerio de liberación es otra cosa. Voy a hacer una oración. Yo quiero que ponga la mano sobre tu dispositivo, sea teléfono, sea tablet, sea en el televisor. Porque hoy se rompen pactos ancestrales. Si es que los ángeles lo hacen, los ángeles lo encadenan. Hoy se rompen pactos ancestrales. Hoy se rompen hilos de conexiones. Hay gente que tienen hilos de conexiones, gente que están conectados ahí, y personas que se van a conectar, que tienen hilos de conexiones con demonios, con brujos, satanistas, pero ellos no lo saben. Y hoy esos hilos de conexiones serán rotos. Ángeles y arcángeles especiales ahora, todos aquellos que tengan hilos de conexiones con brujos y satanistas, hoy se rompen esos hilos de conexiones. Cuando yo cuente 3, se rompen pactos ancestrales. Los ángeles van y rompen hilos de conexiones. Cuando cuente 3, no te sorprendas si entra un correntazo en tu cuerpo. No te sorprendas si tira un grito. No te sorprendas si vomita. No te sorprendas si escupe. No te sorprendas si abotece. No te sorprendas si cae al suelo. Pon la mano sobre el dispositivo, que voy a declarar un rompimiento ahora. Basheka bakuta la bashai. Ahora, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora rompen los ángeles y arcángeles hilos de conexiones. Ahora se rompen pactos ancestrales. Empieza ahí donde tú estás, empieza a recibir liberación. Hay un rompimiento fuerte hoy. Se rompe brujería, se rompe hechicería, se rompe hoy. Todo lo que te hace la guerra se rompe. Si estuviste en el satanismo, si estuviste en la brujería, hoy se rompe todo ahora. En el nombre de Jesús. Se rompe ahora todo lo que te hace la guerra. Se va en el nombre de Jesús. Todo lo que te hace la guerra. Hasta hoy. Hasta hoy.
Se van las aseguranzas, se van los resguardos, se van las tomas. Cuando hablo de resguardo, me refiero a demonios guardianes, los cuales tú te tragas, los cuales tú te tomas, los cuales tú te comes. Se va hoy en el nombre de Jesús. Libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas centenarias en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas centenarias en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena centenaria, se rompe. Se rompe toda cadena centenaria, se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Se rompe toda cadena centenaria. Yo empiezo a declarar liberación en el nombre de Jesús. Se rompe todo ahora. Eres libre de toda aflicción. Eres libre de toda aflicción. Eres libre de toda atadura de Satanás. Eres libre en el nombre de Jesús. Se rompen esas cadenas centenarias. Esas cadenas generacionales se rompen en el nombre de Jesús. Tienes ese sello de liberación sobre tu vida. Tienes ese sello de sanidad sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.